Hola, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Soy el pastor Lucas. Para aquellos que no me conocen, estoy al frente de Step One. Step One es una rama evangelística dentro de nuestra iglesia, la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Todos los martes y sábados, nuestro querido y amado pastor Chris Durán trae un mensaje especial para toda la congregación, para todos nosotros, a través de los estudios bíblicos. Ha sido una bendición en la vida de muchas personas. Ha edificado vidas, ha edificado hogares, donde la iglesia sin fronteras se hace presente, llegando a aquellos que están en los glaciares, a aquellos que están en las montañas, a los ribereños, a aquellos que están en las favelas, en las periferias, en los grandes centros, en las grandes metrópolis. La Online World Church va a ti, una iglesia para que puedas entender que la iglesia va a ti y puedas hacer de tu hogar un lugar de adoración a Dios, reuniendo a toda tu familia para recibir las palabras de vida eterna. Todos los viernes a las 9 de la noche hay un mensaje conmigo en Step One, donde ministro las orientaciones de la iglesia, los principios, la doctrina y las enseñanzas de lo que aplicamos en nuestras viñas, que se comparan con una célula, las viñas, los grupos familiares. Los hombres tienen sus viñas con los hombres y las mujeres tienen sus viñas con las mujeres. Es decir, un líder acompaña a los hombres y una líder acompaña a las mujeres. A través de estas viñas hablamos de los cultos que se celebran todos los martes y todos los sábados. A cada miembro se le orienta a hacer un resumen, se le orienta a preparar un devocional, se le orienta a leer la palabra, a hacer devocionales por la mañana y a elaborar un resumen de lo que entiende sobre la palabra que nos ministra nuestro querido y amado pastor Chris Durán. En las viñas hablamos de testimonios de vida, testimonios de comunión entre nosotros, y durante la semana hay discipulados, donde cada persona, una por una, es discipulada individualmente. En los discipulados es una oportunidad para que el miembro pueda confesar sus pecados. La palabra de Dios dice: confiesen sus pecados unos a otros para que seamos tratados, sean sanados, sean curados. Y luego, un líder maduro guiará a esa persona que ha confesado sus dificultades a renunciar, a abandonar, a no querer más, a no practicar más, estableciendo principios bíblicos y principios familiares que protegerán los tesoros de esa persona que tal vez vive en la práctica del pecado o que comete pecados. Entonces, una iglesia sin fronteras, una iglesia en línea, pero una iglesia que llega hasta su hogar, una iglesia que llega a tu hogar, una iglesia que marca la diferencia a través de Internet. Usamos Internet con sabiduría y madurez para propagar el reino de Dios. Hoy en día, Internet tiene tantas cosas que no concuerdan con las Escrituras: estafa, promiscuidad, impureza sexual, tantas cosas erróneas. Los jóvenes han sido atraídos por Internet hacia el pecado y el crimen. ¿Por qué no utilizar Internet, una herramienta que el diablo usa con tanta frecuencia, para la gloria de Dios? Así nació en 2018 la Online World Church, una iglesia sin fronteras, con el propósito de que conviertas tu casa, tu hogar, en un lugar de adoración a Dios. Hoy tenemos miembros repartidos por todo el mundo, gente en Japón. Felicidades a ustedes que son de Japón, que forman parte de nuestra iglesia y están firmes y fuertes. Sean fieles en el compromiso y la dedicación. Así también a todos aquellos que están en Portugal, un fuerte abrazo para mis hermanos que están en Portugal, la iglesia del Señor que está en Portugal, a la iglesia que está en los Estados Unidos, un fuerte abrazo para todos ustedes de los Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Paraguay y así por varios y diversos países donde la Online World Church ha alcanzado vidas y transformado hogares. Entonces, estamos muy felices con todo lo que ha estado sucediendo, porque el Señor ha usado nuestros labios y nuestra vida para dar buen testimonio a través de Internet. Hoy somos una familia firme en Cristo Jesús, una iglesia activa y participante en este compromiso y esta
dedicación. Amén, mis queridos. Ustedes que aún no forman parte de la iglesia, pero que se identifican con las palabras ministradas por nuestro querido y amado pastor Chris Durán todos los martes y todos los sábados a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, @ou-cibr. Si aún no estás inscrito, inscríbete al final de este culto. Y si te sientes edificado y deseas formar parte, haz tu registro en el sitio web de nuestra iglesia que está en la descripción de este video. Al final de la página verás escrito: "Quiero participar", y debajo deberás hacer clic para rellenar el formulario y poder registrarte. De esta manera, alguien se pondrá en contacto contigo para invitarte a participar en los grupos de la iglesia. Comenzará por el grupo de Step One, y a través del grupo de Step One aprenderán todas las orientaciones y la doctrina de este ministerio, de esta iglesia. Todo pasa por mí a través de Step One. Cada semana, todos los viernes, podrán participar en los cultos especiales de Step One, que se llevan a cabo todos los viernes a las 9 de la noche. Cada semana traigo una palabra dirigida, una palabra rema, una palabra directa a su corazón, para que puedan entender las doctrinas, lo que creemos, lo que conviene para nuestro ministerio y lo que no conviene para nuestro ministerio. Amén, queridos. Entonces, aquí va el consejo. @ou-cibr es el canal de YouTube para que puedas ver los cultos de los martes y sábados. Además, si te identificas con esto, regístrate en el sitio web que está en la descripción de este video, y seguramente alguien de nuestro ministerio se pondrá en contacto contigo. Hoy tenemos una hermosa palabra para tu corazón, una palabra poderosa. Te pido que te quedes hasta el final, no te vayas de ahí. Un mensaje de Dios para tu espíritu, para tu alma, para tu corazón, que puedas tener entendimiento, que tengas el corazón abierto para recibir, que seas humilde para recibir, principalmente aquellos que se verán confrontados, porque estoy seguro de que muchos de los aquí presentes se enfrentarán a este mensaje que recibirán aquí en Step One y que también se transmitirá a toda la congregación en un culto especial al que la iglesia podrá asistir y así ser edificada con la palabra que se predicará esa noche aquí en la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Amados míos, hoy vamos a compartir una palabra muy especial, una palabra que forma parte de lo contemporáneo, pero también de lo histórico, de lo antiguo. Desde el principio de la creación de las iglesias, desde el surgimiento del Evangelio, nos hemos enfrentado a muchas cosas erróneas, incluso a la falsa enseñanza. Las enseñanzas de los nicolaitas, las enseñanzas de los falsos profetas. Hoy, en esta palabra, vamos a identificar a los verdaderos profetas y a los falsos profetas. ¿Cómo se debe identificar a un falso profeta y a un verdadero profeta? ¿Qué es una verdadera profecía? Hay personas que solo van tras los profetas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Por la concupiscencia de su propia naturaleza, de su propia carne. Desean revelaciones, desean profecías, y la mayoría de estas personas no lee la Biblia. La mayoría de estas personas no tiene un plan de lectura. La mayoría de estas personas es ignorante de la palabra de Dios. La mayoría de esas personas no ayunan. La mayoría de esas personas no tienen protección. La mayoría de esas personas no oran, no dedican tiempo a consagrarse al Señor, no ayunan, como ya he dicho, pero tampoco cuentan con la guía de un liderazgo sabio y capacitado en las Sagradas Escrituras que las dirija al conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría de estas personas que quieren profecías, que quieren milagros, que quieren revelaciones, son ignorantes, pero desean querer. En la pereza quieren recibir el mensaje, en la tibieza quieren recibir el mensaje, en el pecado oculto quieren recibir la profecía, incluso en el adulterio quieren recibir una palabra de prosperidad, incluso en la mentira y en la fornicación quieren recibir el milagro.
Incluso en el engaño quieren recibir la profecía. Bueno, un falso profeta te dará lo que deseas. Incluso si estás en pecado, él te entregará lo que deseas. Después de todo, es falso. Lo repito, es falso. Pero el verdadero profeta te dará lo que realmente necesitas escuchar y recibir de parte de Dios, no lo que deseas para tu corazón, para tu ego, para alimentar lo que anhelas, sino lo que necesitas recibir. ¿Entiendes? No te daré lo que quieres, sino lo que necesitas. Y esta noche no será diferente. Será así, una palabra fuerte, el tamiz se sacudirá. Solo quedarán aquí los remanentes, porque lo verdadero será puesto de un lado y lo falso del otro, y el tamiz se sacudirá, y solo quedarán aquellos que desean la verdad del Evangelio. Aquellos que no la desean me juzgarán, me llamarán arrogante, me llamarán duro, insensible, pero esa es precisamente la característica de una Jezabel, es precisamente la característica de un adúltero, es precisamente la característica de un religioso, juzgar. Y el papel de un religioso es juzgar. Tú que estás juzgando mi vida por causa de esta palabra, entonces debes saber, con la medida con que midas, serás medido. Porque si eres un hombre espiritual, un hombre que vive la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, ese hombre juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie, porque es espiritual. Siendo yo, al recibir de Dios y el pastor Chris como mi autoridad, me puso en esta silla para traer este mensaje. Ciertamente el pastor tiene discernimiento de a quién pone aquí. Y el Señor también, la capacitación del Espíritu Santo de Dios, la unción sobre mi vida para traerles el mensaje. Ay de mí si blasfemo, ay de mí si miento, ay de mí si trato de engañar, porque le pido al Espíritu Santo de Dios en mí para poder traer la verdad del Evangelio. Entonces el hombre espiritual juzga todas las cosas, y hoy voy a juzgar al adúltero, al falso profeta, a Jezabel, a la falsa profetisa, a la falsa enseñanza y principalmente a la falsa religión. Voy a juzgar claramente, sin pelos en la lengua. ¿Saben por qué? Porque el Señor está aquí y voy a repetir lo que el Señor manda decir. Diré exactamente lo que el Señor quiera y desee que diga. Amén. Gloria a Dios. Si tienes el corazón abierto para recibir, recibirás. Si no lo tienes, no recibirás. Sin embargo, no daré perlas a los cerdos. Mateo capítulo 7, versículo 6. No daré lo que es precioso, para que luego el cerdo lo pise, lo pisotee y se vuelva contra mí, tratando de destrozarme. Las perlas son dadas a la novia de Cristo, y que la novia tenga el corazón atento, con el corazón abierto, con los oídos atentos para poder recibir las perlas preciosas. Aleluya, gloria a Dios, demos gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, mis queridos, siento fuego en mi espíritu, siento fuego en mis pies, en mis manos, mis palabras salen con poder, siento autoridad en mis palabras, que yo pueda disminuir para que el Señor crezca en mí y que así toda la gloria sea dada a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces hablemos de los verdaderos profetas, los profetas de Dios, los verdaderos profetas del Señor. Bueno, ¿quiénes son los verdaderos profetas? La Biblia menciona a algunos. Isaías fue un verdadero profeta. He tomado aquí algunas notas para no perderme en el camino de lo que Dios quiera ministrar, sobre todo porque ustedes deben buscar en el conocimiento de las Escrituras, subrayar, escribir, anotar todos los versículos y luego ir a la Biblia, hacer como los bereanos, evaluar si todo lo que estoy hablando aquí esta noche concuerda con lo que está escrito. Entonces, Isaías era un profeta verdadero. Isaías, hijo de Amós. Hay dos pasajes importantes que se encuentran en Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 8 y en Isaías 53, todo el capítulo 53 de Isaías. Un capítulo muy conocido, ¿verdad? Que habla de Jesucristo. Él llevó sobre sí todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. El castigo que nos correspondía recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados, fuimos curados, tenemos derecho a la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Él lo llevó sobre sí, aleluya.
Entonces vemos aquí que la característica de Isaías fue que fue llamado por Dios para ser profeta en primer lugar. Sus mensajes son mensajes que incluyen advertencia y juicio para el pueblo. Ese era un verdadero profeta. Mi pregunta es, si Isaías estuviera en nuestros días para traer juicio y corrección a la nación brasileña, ¿cómo sería la iglesia evangélica? ¿Cómo reaccionaría ante las profecías del profeta Isaías? Sin duda, muchos le darían una bofetada a Isaías, otros se burlarían, otros lo dejarían fuera de su grupito, el grupito gospel. Eso es un hecho, porque es exactamente lo que ha estado sucediendo con los verdaderos hombres de Dios, que no se mezclan con este sistema. Con nuestro querido Pastor Chris, que no se corrompe con el sistema gospel, que no se corrompe con el sistema evangélico, que no se deja llevar por el ecumenismo, por la unión de las iglesias, que no se deja llevar por esos grupos, el grupito del worship contemporáneo, de las iglesias del todo vale, todo está permitido, que no se deja llevar por las corrientes doctrinales, sino que a la luz de la palabra juzga las situaciones y se posiciona como un hombre auténtico y convertido. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Isaías traía advertencia y juicio para el pueblo, anótalo, pero también promesas de redención. Él profetizó sobre la venida del Mesías, el niño así nos lo dio. Isaías 9. Así nació el niño, y habla del nacimiento del Mesías, habla de Emanuel, refiriéndose a Dios con nosotros, un redentor para su pueblo, un redentor para sus elegidos, y también habla del sufrimiento que Jesucristo soportaría por la humanidad. Isaías describe esto. Así pues, el profeta Isaías fue un profeta respetado, tanto por los judíos como por los no judíos, por los antiguos doctores de la ley. Isaías fue reconocido como un profeta del Antiguo Testamento, un profeta cuyas profecías hasta el día de hoy nos están enseñando acerca de un verdadero ministerio profético. Otro profeta verdadero fue Jeremías. Tenemos como referencia el libro de Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, así como Jeremías capítulo 29, versículo 11. La característica de Jeremías fue que fue llamado por Dios siendo aún joven y enfrentó una gran oposición por transmitir mensajes impopulares de juicio al pueblo. Jeremías trajo un mensaje de juicio, un mensaje de corrección, una exhortación al pueblo. Se le conocía como el profeta llorón debido a su profundo sentimiento de tristeza por el pecado de Israel y por la destrucción inminente. Jeremías se compadeció, pero no dejó de transmitir el mensaje verdadero, lo que Israel necesitaba escuchar, porque de siglo en siglo Israel se prostituyó. De siglo en siglo Judá se prostituyó con dioses, trayendo otros dioses, ritos, costumbres, ideologías, así como también trajo las fantasías del misticismo al interior de Jerusalén. Cuando Salomón, por ejemplo, trajo a las mujeres extranjeras, trajo también consigo a sus dioses, a los dioses egipcios y todo lo demás. Así Israel se prostituyó, así Canaán se prostituyó, así Judá se prostituyó. De generación en generación Israel ha sido desobediente. Jerusalén se ha convertido en una gran ramera. Jerusalén se corrompió en sus callejones, se corrompió en sus avenidas, se corrompió en sus murallas, en sus calles, cuyos mercaderes y comerciantes hicieron de Jerusalén una guarida de ladrones. Así como lo hicieron en el templo de Cafarnaúm, Jerusalén se transformó en un lugar de mercado, un lugar de intercambio, un lugar de venta y compra, un lugar de prostitutas. Jerusalén trajo consigo la cábala, Jerusalén trajo consigo las religiones, la unión de las religiones. Jerusalén trajo consigo lo peor de todas las religiones, a los religiosos, el sistema de Caifás, el sistema de la bestia, que opera hasta el día de hoy en Jerusalén. Comenzó hace mucho tiempo y así fue cobrando fuerza, y hoy domina entre la política y la religión el sistema de la bestia.
Tampoco podemos olvidar que Jerusalén abre sus puertas para que entren todas las prostitutas. En cada esquina esperan a un hombre de Dios al que puedan desviar de su camino recto. Un lugar conocido como el cementerio de los profetas. Esa es la Jerusalén actual. Hay lugares específicos donde se manifiesta la presencia de Dios para enseñarnos, lugares históricos y arqueológicos que aprendemos cuando vamos a Jerusalén. Sí, es importante, porque el jardín aún está sucio, pero algún día podrá ser limpiado. Por eso vendrá del cielo la nueva Jerusalén para aplastar a esta vieja Jerusalén corrupta. No tiene sentido, amados míos, mantener hoy en pie una Jerusalén como esta, donde la promiscuidad, el engaño, la avaricia y la ambición están presentes y latentes en Jerusalén. Por eso, en el Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo la visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. No tendría sentido tener una nueva. ¿Por qué traería Dios una nueva? Para aplastar a la vieja, porque la vieja ya no tiene sentido. La vieja se ha corrompido y necesita ser aplastada por lo que es nuevo. ¡Aleluya! Que venga la nueva Jerusalén a la tierra. Oh Señor, Maranata, Jesús, ven pronto, Señor. Corrige a las naciones del mundo, corregí a Israel, mientras la Iglesia Evangélica de Latinoamérica ora y dice, Señor, el libro de Crónicas dice, si mi pueblo que se humilla, que llora, que clama, si el Señor ve arrepentimiento, Él vendrá y sanará nuestra tierra. Un pueblo que en la política comenzó a orar, a usar este versículo, a clamar y a pedirle al Señor que sanara la tierra, en una tierra corrupta, una tierra babilónica, que es la tierra de Brasil, por ejemplo, cuya nación no tiene ningún Daniel en esa Babilonia para representar el Evangelio de Dios en la política. No hay. Por eso Brasil tuvo el presidente que se merecía. Y muchos falsos profetas se levantaron en esta nación brasileña, enarbolando la bandera de un partido político y diciendo, este presidente va a ser el próximo presidente. Es decir, el expresidente de Brasil sería el presidente actual ahora. Mentira, engaño, profetizaron mal. Así como Valnice Milomens profetizó que Bolsonaro sería el próximo presidente reelegido, así como Ezenete de Lagoinha también profetizó y muchos otros profetizaron, profetas de mentira, profetas de Baal, profetas que no son verdaderos profetas, profetas de la mentira y del engaño, que llevan a las personas a perder la noción del verdadero evangelio. ¿Por qué? Están en grandes iglesias, porque tienen nombre, tienen conocimiento, tienen fama, tienen poder, tienen popularidad, pero no son profetas de verdad, porque en los últimos días se levantarán verdaderos profetas que denunciarán a los falsos profetas. Aleluya. Los dos testigos se levantarán en esta generación para denunciar el sistema de la bestia, el sistema del anticristo y del falso profeta. ¿Cuál es el sistema de la bestia? La religión y la política. Hoy no hay ningún Daniel que represente el Evangelio de Dios aquí en Babilonia. No hay, porque la gloria de Dios no se comparte con nadie. No es posible que un líder de una nación algún día adore una imagen esculpida, una santa, una imagen hecha por manos de hombre que Dios condena. Porque aquel que se inclina rinde procesiones a una imagen esculpida por manos de hombre. Aquel que se inclina y pide oraciones por una imagen que no tiene vida, que se vuelva igual a esa imagen, ciego, sordo, mudo y lisiado. ¿Saben por qué? Porque está escrito en Salmo 115 con respecto a las imágenes esculpidas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios no aprueba las imágenes esculpidas, sea cual sea la representación de lo que está en el cielo o en la tierra. Dios no aprueba las imágenes esculpidas. Y así, un hombre que dice ser líder de una nación, que defiende los principios familiares, que defiende los principios de la Biblia, un día está adorando la idolatría, se está inclinando, otro día se va a arrodillar y deja que innumerables pastores pongan las manos sobre su cabeza.
Más culpa tiene ese liderazgo evangélico hipócrita e interesado de Brasil, que así se levanta muchos pastores y dice: es de mi iglesia, yo lo voy a ungir. Interesados, hipócritas, avaros. Dios corregirá a estos líderes de la nación brasileña, principalmente a aquellos que profetizaron, porque fueron falsos profetas, falsos ministros, y así el Señor sanará nuestra tierra, porque para ellos, si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá. Amén, iglesia. ¿Qué hay que decir también de los falsos profetas, las falsas profecías y los verdaderos profetas? A los verdaderos profetas los reconocemos por las características de Isaías. Isaías fue llamado por Dios para ser profeta, y sus mensajes, en muchas ocasiones, incluían advertencias y juicios. Jeremías, por su parte, siendo muy joven, enfrentó grandes oposiciones. Un verdadero profeta enfrentará grandes oposiciones por transmitir la verdad de la palabra, la verdad del mensaje. Se le conocía como el profeta llorón, porque se compadeció debido al profundo sentimiento de tristeza por el pecado de Israel, por la destrucción inminente. Israel se ha prostituido, la iglesia evangélica se ha prostituido todos los días. El sistema de la bestia es el sistema de la política y la religión juntos, unificados, donde muchos apoyan el ecumenismo. Eso está totalmente fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios, fuera de las enseñanzas bíblicas. Jesús vino a dividir, está escrito en la palabra, pero eso no es atractivo dentro de las iglesias, eso no es atractivo, y dicen que las iglesias necesitan unión. No podemos unirnos con aquellos que profesan una fe diferente. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Podrían dos caminar juntos si no tienen un acuerdo común? Es decir, es un yugo desigual. No puedo tener comunión con una iglesia que no vive verdaderamente la palabra de Dios, que no predica la verdad, sino que tiene herejías. Y un verdadero ministerio, un verdadero pastor, juzga las situaciones. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15 dice: el hombre espiritual juzga todas las cosas y él mismo no es juzgado por nadie. En Apocalipsis, capítulo 2, se habla de la iglesia de Éfeso y se nos dice que debemos poner a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son. Y Latinoamérica está lleno de falsos apóstoles llorando en la televisión pidiendo dinero. Interesados, mentirosos, hipócritas que pagarán caro por los ministerios de la falsa profecía, tolerando a Jezabel. La carta de Tiatira dice: ¿por qué toleras a Jezabel? ¿Por qué toleras a la falsa profetisa? Y así surgen muchos obispos, principalmente en Brasil, donde hay un obispo que tiene un canal de televisión que habla abiertamente sobre el diezmo y la ofrenda y engaña a muchos, porque el poder está en su mano. El poder de la bestia está en su mano, el poder del anticristo está en su mano, y multitudes de personas están siendo engañadas por estos falsos profetas, falsos apóstoles y falsos obispos. Debemos ser conocedores del Evangelio de Cristo y no ceder. Que se levante Juan Bautista y diga: hipócritas, conviértanse o irán al infierno. Bueno, un verdadero profeta tiene las características de Daniel. Pueden leer en Daniel capítulo 1 versículos 17 al 21 y en Daniel capítulo 9 versículos 20 al 27 las características de Daniel. Daniel fue un profeta, un hombre grande en sabiduría. Daniel interpretaba sueños y visiones dadas por Dios. Él reveló el plan de Dios para el futuro de Israel y de las naciones, incluyendo la profecía de las 70 semanas y la venida del reino de Dios. Daniel tenía un ministerio profético, pero para ser un profeta como Daniel, Jeremías o Isaías debes aprender a orar. ¿Cómo evaluar un ministerio profético de alguien que es profeta? Primero, evaluaré si la vida de ese profeta es una vida de comunión con Dios, si tiene frutos, porque el don no es fruto. No te equivoques, el don no es fruto. Dios lo dio y ya está. Cada uno hace con el don que recibió lo que quiera, porque fue otorgado por Dios. Un día habrá rendición de cuentas del don que la persona recibió, y si hizo mal uso de ese don, rendirá cuentas al Señor. Ah, sí, claro que sí, anhelo ese día.
tal como dicen los 24 ancianos en el Apocalipsis: Señor, qué bien que nos has vengado. Anhelo esos días en los que los falsos profetas serán desenmascarados. Lo anhelo y quiero estar allí junto con los apóstoles, con los 24 ancianos. Quiero estar en la entrada de la Nueva Jerusalén, en la entrada del banquete celestial y ver al Señor juzgando. Quiero estar en Megido con los ángeles del Señor en la batalla final, donde el anticristo, el falso profeta, será arrojado al lago de fuego, junto con el infierno y todos los impíos de la tierra, y principalmente los falsos profetas. Sí, los falsos profetas. El sistema de la bestia es la religión. El sistema de la bestia es la política. De la religión surgirá el falso profeta. ¿De dónde saldrá? Del Vaticano. Saldrá de las 7 colinas, porque la bestia surgirá de las 7 colinas y el falso profeta también, para ayudar a la bestia en su propio territorio. Así pues, el falso profeta, la gran ramera de todos los tiempos, la Iglesia Católica, la madre de las rameras, la madre de las prostitutas, porque convirtió a la Iglesia evangélica en una hija, en una prostituta, porque la Iglesia de Dios no es ni la Iglesia católica, ni la Iglesia budista, ni la Iglesia evangélica, ni la Iglesia X, ni la Iglesia Y. La verdadera Iglesia es la novia de Cristo, aquella que no se corrompe con el sistema, aquella que no se vende, aquella que no se deja llevar por el sistema de la bestia. El anticristo ya está entre nosotros. El anticristo traerá el terrible sacrilegio, blasfemará. El anticristo intentará todo para acabar con la novia de Cristo, pero la novia de Cristo perseverará. La novia de Cristo no permitirá que le pongan la marca de la bestia ni en la mano ni en la frente. La novia de Cristo no se venderá al sistema. La novia de Cristo no se corrompe. La novia de Cristo se santifica. ¿Y cómo identificas a un verdadero profeta? Por el ministerio profético, por el ministerio de testimonio, por los frutos de un profeta. Y luego, juzgar la profecía en el momento. Es decir, debemos aprender a juzgar la profecía sabiendo quién profetiza, si la profecía viene de Dios o no. ¿Esa persona tiene fruto? ¿El ministerio profético de esa persona tiene frutos? ¿Quién es su autoridad? Hay muchas personas que dicen: este tiene autoridad. La autoridad es el líder de la iglesia cuadrangular. La autoridad es el líder de la iglesia Asamblea de Dios. La autoridad es el líder de la iglesia X y el líder de la iglesia Y. Déjame ver los frutos de su líder. Déjame ver si hay frutos. Espera un momento. Déjame ver el entorno en el que se mueve. Déjame observar si hay frutos. ¿Cuál es el fruto que hay aquí? El fruto que hay es un hombre de 70 años, casado con una chica de poco más de 20 años. El fruto que hay es adulterio. El fruto que hay es ambición. El fruto que hay es engaño. El fruto que hay es corrupción. El fruto que hay es lavado de dinero, evasión de impuestos, y dice que es un profeta del Señor. No, no es un profeta del Señor, porque Josué no puede ser más grande que Moisés. Mientras Moisés esté vivo, Josué no puede ser más grande que Moisés. Solo después de que Moisés salga de escena, ahí sí se eleva el ministerio de Josué. Entonces llegará el día en que el Señor dirá: Josué, levanta el campamento y cruza el Jordán, porque en ese día haré que seas conocido por todo el campamento, por toda la congregación. Así también será la venida de los 2 testigos, hombres de Dios, hombres naturales como tú y yo, hombres de Dios. No son ni Elías, ni Enoc, ni Elías, ni Moisés, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento. Esas son teorías de los religiosos que ponen la religión por encima de Dios. Y esas teorías hacen que el religioso ponga la religión por encima de Dios y crean muchos religiosos en Latinoamérica. Y la religiosidad es peor que la inmoralidad sexual. Ese es otro tema, pero quiero que lo sepas. Entonces, entendiendo esto, sabemos que los 2 testigos tendrán que morir, pero quien sube al cielo como Elías y Enoc tiene un cuerpo glorificado, no puede regresar, no puede morir.
y los 2 testigos tendrán que morir, así está escrito. Y si tienen que morir, son hombres como tú y yo, que profetizan las plagas de Egipto, similares a las plagas de Egipto. Caerá fuego del cielo, el sol y la luna se detendrán. Así sucederán muchas cosas para corregir a los profetas de Baal. Así, el monte Carmelo se hará visible por segunda vez. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Daniel, Jeremías e Isaías son ejemplos de profetas verdaderos. Ahora los falsos profetas que tenemos como ejemplo en la Biblia, Ananías. Ananías es una referencia bíblica en Jeremías 28, del versículo 1 al 17. La característica de Ananías fue ser un falso profeta que contradijo las palabras de Jeremías. Profetizó falsamente que el exilio babilónico duraría solo 2 años. Jeremías confrontó a Ananías y éste murió como resultado de su falsedad. ¿Cuántos profetas morirían si Jeremías estuviera en nuestros días? Espera, falso profeta, cuando los 2 testigos surjan con fuego, con poder, con autoridad, cuando Dios diga, ahora es el momento. Espera a los falsos profetas. Balaam también es un ejemplo de falso profeta. Aunque Dios le habló a Balaam al principio, Balaam se corrompió, Balaam se vendió, Balaam se prostituyó. Él tenía un don, recibió el don de la profecía, pero al terminar los cultos se iba a los burdeles. Al terminar los cultos solo profetizaba para los ricos. Al terminar los cultos elegía a quién debía profetizar. Y fíjate, necesitaba milagros, necesitaba profecías, necesitaba complacer al pueblo. Fíjate bien en lo que dice la Biblia sobre Balaam. Se le consideraba un ejemplo de falso profeta. ¿Por qué? Aunque al principio obedeció a Dios, después aconsejó a los enemigos de Israel que hicieran caer al pueblo en el pecado. Buscaba ganancias personales por encima de la voluntad de Dios. Otro ejemplo de falso profeta, Sedequías, hijo de Kenaná. ¿Cuál es el significado del ejemplo de la falsa profecía de Sedequías? Sedequías fue un falso profeta que animó al rey Acab a ir a la guerra, asegurándole la victoria. Sin embargo, el profeta Micaías, el verdadero profeta de Dios, advirtió que la victoria no se produciría y Acab terminó muriendo en la batalla. Pero recuerdo muy bien esta historia. Cuando Micaías recibió una bofetada, fue abofeteado por decir la verdad. Los verdaderos profetas son dejados de lado por la gran multitud. Y es posible que en medio de la gran multitud salga un general de Acab y abofetee al verdadero profeta, porque dice lo que el pueblo no quiere oír, pero el falso dice lo que el rey quiere oír. Al fin y al cabo es sostenido por el rey. Al fin y al cabo recibe oro del rey, recibe plata del rey para poder profetizar lo que el rey desea oír. Pero un verdadero profeta en el río Jordán, cuando ve así al rey cruzando el río, le dice: tú, oh rey, tú traicionas, tú eres un adúltero. La mujer con la que vives no es tuya, sino de tu hermano. Porque Juan Bautista se enfrentó a Herodes y a su séquito. Juan Bautista no tuvo miedo de decir la verdad. Juan Bautista profetizó la verdad. Juan Bautista expulsaba del río Jordán a todos los hipócritas y adúlteros. A Micaías le dieron una bofetada, pero no dejó de decir la verdad. Pidieron la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Al fin y al cabo, esa es la característica de Jezabel: matar a Elías, matar a los profetas de Dios, ir tras los profetas de Dios. Esa es la característica de Salomé, esa es la característica de Dalila, esa es la característica de Herodías: matar a Juan Bautista, pedir la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Pero un verdadero profeta no teme a la muerte, dice lo que debe decir, porque es un profeta guiado por el Señor. Y el falso obispo, el falso apóstol, el falso profeta sabe que es falso, sabe que es hipócrita, sabe que es mentiroso y sigue profetizando, sigue defendiendo sus intereses. Son bandidos disfrazados de ovejas, son lobos. Pero un día la recompensa para ustedes no tardará, porque el Señor vengará la sangre de los verdaderos profetas. El Señor vengará la sangre y la profecía de los verdaderos profetas y vengará a los 24 ancianos. Aleluya.
Gloria a Dios, iglesia, lo están recibiendo. Jesús dejó claro que debemos tener discernimiento respecto a los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, Jesús nos advirtió acerca de los falsos profetas, diciendo que los reconoceríamos por sus frutos. Lo repito, por sus frutos. No sirve de nada que una joven vaya de iglesia en iglesia profetizando cosas sobre el teléfono, como hay una joven, ahora no sé su nombre, que vive profetizando cosas absurdas, ridículas, fuera de la palabra de Dios. Y lo peor es que los pastores la invitan, a pesar de que ellos son peores que ella, solo que una gran multitud de ciegos los sigue. ¿Saben por qué? Porque es un pueblo que no lee la Biblia, es un pueblo que no ora, es un pueblo que no ayuna, es un pueblo religioso al que se le cobrará por su religiosidad, porque algunos merecen el líder que tienen, sin mencionar a otra misionera que tiene millones de seguidores. Ahora olvidé su nombre de pila, pero es algo así como Barros. No recuerdo su nombre, porque si no lo dijera claramente, esa persona profetiza solo victoria. Sus conferencias y las de su esposo son solo sobre victoria. El pentecostalismo es un aleluya, gloria a Dios, es el giro, es el movimiento de la victoria, es el movimiento de la religiosidad, de la mentira, del engaño, aquello que la iglesia brasileña desea y quiere recibir. Oh novia de Cristo, no te vendas, no seas una prostituta del evangelio, no te vendas al sistema de Caifás, al sistema de la religiosidad, al sistema del engaño. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor, por esta palabra, porque aquí se enfrentará a la falsa profetisa, se enfrentará al falso profeta, se enfrentará al falso pastor. Pondremos a prueba la profecía, juzgaremos el ministerio profético de quien está profetizando, y así juzgaremos y pondremos a prueba al apóstol que se dice apóstol y no lo es, como dicen las Sagradas Escrituras. Amados míos, Jesús habla claramente en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22, que nuestro deber es estar atentos para detectar lo falso y no dejarnos engañar, porque el juicio para ese ya está. Debemos poner a prueba a los espíritus. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos exhorta a probar los espíritus para ver si proceden de Dios, porque un verdadero profeta siempre confesará que Jesucristo vino en carne y seguirá las enseñanzas de Cristo. Juan nos enseña a la luz de la palabra. Así también la confrontación es necesaria, como en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde Pedro nos advierte sobre los falsos profetas y maestros que propagan herejías destructivas. La iglesia debe estar preparada para identificar y confrontar a esos falsos profetas, rechazando las doctrinas falsas y adhiriéndose a la verdad del Evangelio. Porque mi deber, el deber del pastor Chris Durán, es filtrar en esta iglesia a la falsa profetisa, es no tolerar a Jezabel. Amados míos, no hay forma de que yo bendiga a quien está en adulterio. No voy a bendecir porque al final de este culto mi oración es la siguiente: Señor, bendice a todos aquellos que han recibido este mensaje, esta palabra, que haya confrontación, que haya restauración, que haya humildad, que haya arrepentimiento, que haya transformación en la vida de esa persona. Si esa persona recibe con humildad este mensaje, entonces será bendecida. Porque yo no voy a bendecir a un adúltero, no voy a bendecir a un fornicador, a aquel que no quiere arrepentirse de su fornicación. Un pornógrafo, arrepiéntete. Si hay entre nosotros un pornógrafo, un adúltero, un fornicador, arrepiéntete de la pornografía, arrepiéntete del adulterio, arrepiéntete de la fornicación, porque si no te arrepientes, así dice el Señor: ay de mí si uso el nombre del Señor en vano, si uso el Espíritu Santo, es blasfemia. Si no te arrepientes de tu pecado, verás un juicio sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu descendencia. Porque el Señor no falla en la corrección, aunque sea para corregir, para la transformación y para la conversión de una persona.
todo lo que está oculto será revelado, para que así sea tratado el adúltero, tratado el pecador, tratado aquel que vive de la práctica del pecado. En este ministerio ellos serán confrontados. No daremos perlas a los cerdos. Mateo capítulo 7, versículo 6. No daré perlas preciosas, no disipularé a quien no quiere nada con nada, a quien no quiere comprometerse a leer la palabra. No quiero un pueblo ignorante a mi lado. En nuestra iglesia no queremos personas ignorantes que no disfrutan de leer la Biblia, que no disfrutan de tener un momento de devoción, que no disfrutan de orar, que no disfrutan de ayunar. No queremos convertirlos en robots, como muchos lo hacen, como lo hace la Iglesia Universal, como lo hace la Iglesia Mundial, como lo hacen las asambleas, como lo hace la Iglesia Católica, como lo hacen los adventistas, que exaltan el nombre de Ellen White y menosprecian la figura de Jesucristo, como lo hace un budista, como lo hace un espiritista. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Debemos ser bereanos, debemos evaluar a la luz de las Escrituras. ¿El pastor Lucas está en lo cierto o equivocado? ¿Debemos ser rigurosos en la palabra o no? ¿Por qué el pastor Lucas nos pide que seamos rigurosos en la palabra? Porque no serás engañado, no serás engañada, porque un verdadero profeta dice la verdad y se deja evaluar, se deja juzgar, porque dice lo que Dios le manda decir, palabras de exhortación y corrección para el pueblo, pues la Latinoamérica necesita arrepentirse de su pecado, de su idolatría, de su avaricia, de sus herejías, de sus usos y costumbres religiosas. Hay líderes que están llevando a una multitud al infierno y diciendo que hay avivamiento. Es contradictorio, no hay avivamiento alguno, porque estamos viviendo el apocalipsis, los últimos días. El amor de muchos ya se ha enfriado. No se puede decir que sea un país de avivamiento, de multitudes. Las multitudes nunca han sido sinónimo de Dios. Dios siempre ha contado con unos pocos, con calidad y no con cantidad. Amén, iglesia. Aleluya. Debes comprender la importancia de discernir entre los profetas verdaderos y los falsos. Un billete verdadero colocado al lado de uno falso. Deben evaluar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Si nunca han tenido experiencia con lo verdadero, presten atención a mis palabras, a quien está por encima de mí, y vengan a ver mis frutos. Acérquense, no juzguen por la capucha o la barba, porque si juzgan, serán juzgados. Con la misma medida con que midan, serán medidos. Aleluya. Un profeta verdadero no busca sus propios intereses. Mi deseo es que vayan al cielo. Mi deseo es que conozcan lo que yo estoy conociendo, lo que conocí, lo que voy a conocer, y mucho más aún. Mi deseo es la eternidad. La iglesia debe estar alerta, utilizando la Biblia como norma para juzgar toda profecía y enseñanza. ¿Entienden esto? Un verdadero líder los llevará a la victoria, pero el líder falso los llevará a la derrota. Un líder falso es la representación de Aarón. ¿Saben quién es Aarón? El hermano de Moisés. Cuando Moisés subió al Sinaí para orar, Josué lo siguió porque Josué quería recibir la porción. Josué tuvo un gran ministerio de conquista porque caminó codo a codo con Moisés. Aleluya, gloria a Dios. Camina codo a codo con tu líder, con tu pastor, aquel que da frutos, y Josué lo hizo. Pero Aarón vivió experiencias maravillosas, tenía un don extraordinario, decía lo que Dios le mandaba decir, representaba a Moisés ante la corte del faraón. No olvides que Aarón fue testigo de las 10 plagas de Egipto. Vio el alimento en el campamento, las codornices, vio la columna de fuego, la nube que los protegía del sol abrasador del desierto. Aarón vio todas las formas en que Dios actuó para poder guiar a su pueblo a adorar en el desierto, abriendo el mar rojo. Él vio todo eso, pero aún así dio lo que el pueblo quería oír. ¿Qué dio Aarón? Al pueblo con la mente egipcia, pecaminosa. Aarón, Moisés no va a bajar, seguramente ha muerto. Crea para nosotros un Dios, una imagen esculpida, para que podamos adorarlo. Muchos sacerdotes conocen la verdad que Dios aborrece las imágenes esculpidas y aún así no quieren salir del sistema católico y aún así no quieren abandonar a la gran ramera. Muchos evangélicos también conocen la verdad y aún así se convierten en ídolos.
No hacen imágenes esculpidas, pero se erigen a sí mismos como ídolos, como los poderosos del Evangelio. Por eso hay muchos pastores a quienes les encanta ser idolatrados, muchos cantantes de gospel a quienes les encanta ser idolatrados, aman los aplausos, quieren éxito y fama a cualquier precio. Dios lo aborrece. Y un Aarón que es Aarón, cuando Moisés se va, construye un becerro de oro para el pueblo. Y lo peor de todo, habiendo tenido todas las experiencias que tuvo, dice: «He aquí tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, falso, hipócrita, mentiroso, arrogante, persuasivo, hijo del diablo, hijo de Belial». Se convirtió en hijo de Belial. ¿Sabes por qué? Porque pidió oro y plata a los hebreos que salieron de la tierra de Egipto. Aarón quiere tu oro, quiere tu plata, tu diezmo, tu ofrenda. No le importará tu santidad ni tu vida, pero el pueblo muchas veces tiene la culpa, porque ama la idolatría, ama estar bajo el amparo de un Aarón, porque ama escuchar lo que le hace bien a su ego y a su alma. Pero un verdadero profeta, cuando desciende del Sinaí, toma las tablas, rompe el becerro de oro. Un verdadero profeta pone la ley en evidencia y la gracia viene por medio de la ley. Un verdadero profeta no es instruido por un Aarón. Moisés tiene quien lo instruye. Moisés sabe muy bien quién da la orden, quién trajo la tabla. Él sabe muy bien lo que es estar ante la zarza ardiente. Moisés sabe muy bien lo que es estar ante la presencia del Todopoderoso y ser escondido detrás de una roca. Moisés escucha la voz del Señor. Moisés no se deja engañar. Josué mucho menos, Caleb mucho menos, Jeremías mucho menos, Isaías mucho menos, Daniel mucho menos, Ezequiel mucho menos. Pues Ezequiel profetizó sobre un valle que estaba seco. Ezequiel profetizó sobre Israel. Ezequiel profetizó. Pues esta noche yo profetizo sobre la iglesia, sobre la novia de Cristo. No sea como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 con aceite y 5 sin aceite. Enciende tu lámpara, prepara tu mecha, prepara tu aceite, pues esta noche profetizo sobre tu vida. Tú que estás en un valle de huesos secos, comienza a levantarte, comienza a erguirte. Tú que no oras, tú que no ayunas, tú que no lees la Biblia, comienza, valle de huesos secos, comienza, calavera, a leer la Biblia, comienza, difunto, a despertar. Sal, Lázaro, de tu tumba. Sal, Lázaro, sal y vive verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, porque es una profecía para ti. Aleluya, aleluya, es una profecía para ti, amada novia. Oh novia, lava tus vestiduras a la orilla de los ríos. Deja que las corrientes se lleven toda la suciedad. Escurre tus mantas, tus sábanas y tus vestidos. Golpéalos contra la madera. Escúrrelos y golpéalos contra la madera y extiéndelos sobre la hierba y deja que el cielo te dé el aire del resplandor del sol y seque tus ropas. Y vestiduras nuevas de alabanza y adoración debes vestirte esta noche, porque así dice el Señor de los ejércitos. Hay un grupo aquí que me está asistiendo que necesita lavarse en los ríos, en los rápidos del Tigris, del Éufrates, del Gihón y del Pisón. Sí, los hay. Hay otros que deben salir porque no hay lugar para el falso profeta, para la falsa profetisa. Hay otros que deben salir y hay otros que deben fortalecerse porque llegará pronto, muy pronto, Maranata. Jesús viene. Es en el valle de Megido donde tendrá lugar la gran batalla. Y tú, novia, ¿estás preparada? Porque un verdadero profeta tiene las características de Juan Bautista, tiene las características de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, tiene las características de Habacuc, tiene las características de Moisés. El verdadero profeta no se corrompe, no es un Giezi y mucho menos un Balaam. Un verdadero profeta dice lo que el pueblo necesita oír y no lo que el pueblo desea oír. Que este mensaje permanezca en su corazón, porque aquí, en esta iglesia, se les enseñará a identificar a un falso profeta. La paz del Señor sea con todos ustedes y hasta la próxima semana en el próximo Step One. Shalom Adonai, y oremos pidiendo la gracia del Señor.
Amado Padre Celestial, muchas gracias por este mensaje. Sana el corazón de aquellos que necesitan ser sanados. Sana al orgulloso, al avaro, al adúltero, al mentiroso, al chismoso, al perezoso, al tibio. Sana, Señor. Fortalece al santo, fortalece a quien te busca, Señor. Fortalece a tu novia, Padre mío, y que se cumpla tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, bendigo con amor a todos aquellos que han recibido este mensaje, porque aquellos que no hayan recibido este mensaje no tendrán la recompensa de un profeta, pero todos aquellos que lo hayan recibido, que reciban la recompensa de un profeta. En el nombre de Jesucristo, amén.